Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Queridos amigos, comentamos las lecturas del 13º domingo del tiempo ordinario. La liturgia de la palabra nos lleva hoy a considerar las características del verdadero discípulo de Jesús. El Señor mismo las traza con palabras escuetas que no se pueden eludir. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Palabras fuertes y exigentes, especialmente para los oídos contemporáneos. Pero vayamos a las lecturas para llegar a una mayor comprensión de estas palabras. La primera lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 4, esta lectura nos presenta uno de los milagros del profeta Eliseo, el cual heredó el espíritu profético de Elías. Ambos vivieron en el siglo IX a.C. Un día pasaba Eliseo por Sunam, donde había una mujer rica que lo invitaba con insistencia a comer. Ella dijo a su marido: «Me consta que ese hombre de Dios es un santo. Ya que pasa con frecuencia, le prepararemos una habitación y lo invitamos a comer». Y el profeta accedió. El profeta estaba tan agradecido de aquella familia que quiso, de alguna manera, recompensar sus favores. Y por eso dijo a su criado: «¿Qué podemos hacer por ella?». El criado le dijo que no tenía hijos y que su marido era ya viejo. Eliseo mandó llamar a la mujer y le dijo: «El año que viene, por estas mismas fechas, abrazarás un hijo». Esta fue la recompensa que les dio, un hecho que prueba claramente la santidad y el poder milagroso de Eliseo. La consecuencia es lo que nos dice Jesucristo en el Evangelio de hoy. El que reciba un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que reciba un justo porque es justo, tendrá paga de justo. Debemos saber ofrecer nuestros servicios a nuestros prójimos y saber ser agradecidos por los bienes recibidos. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, el pensamiento de San Pablo en esta lectura es este. Dice lo siguiente: «Una vez muertos al pecado, caminemos con nueva vida, viviendo unidos a Cristo por el bautismo». El apóstol hace resaltar esta objeción. Si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no podría un cristiano en régimen de gracia permanecer en pecado para que se multiplicase esta gracia? Y nos dirá San Pablo: esto jamás, nos dice, porque es inconcebible que un cristiano muerto al pecado, separado de él por el bautismo al iniciar su vida de fe, pueda volver a vivir en el pecado. Por el bautismo fuimos sepultados con él, es decir, con Cristo. Para entender el significado simbólico que nos presenta el apóstol, notemos que la palabra bautizar significa propiamente sumergir, por lo que el rito del bautismo equivalía a inmersión. El que se bautiza, que está muerto por el pecado, entra en el agua como en un sepulcro y en ella se sepulta o sumerge el hombre viejo o hombre de pecado, saliendo luego el hombre nuevo, provisto de una nueva vida, imitando en esto la resurrección de Cristo, que sale vivo de la tumba. El cristiano, al bautizarse, muere, renuncia al pecado, para vivir con Cristo una vida nueva y santa. Cristo murió el pecado en su cuerpo mortal, en cuanto tomó sobre sí nuestros pecados, para expiarlos, y resucitó para nunca más morir. Ahora, unidos a Cristo, a su vida, no debemos perderla jamás por el pecado, o sea, no perder la gracia. La consecuencia es clara: el cristiano ha de estar de tal modo muerto al pecado que lo elimine de su vida. Un comportamiento diferente es considerado por San Pablo como anormal. Según su pensamiento, el que
ha sido bautizado en la muerte de Cristo, debe de resucitar para siempre con Él y como Él a una vida nueva. Esa novedad consiste en la liberación del pecado. San Pablo ha comprometido a fondo las exigencias del seguimiento de Cristo. Es preciso morir a cuanto nos aparta del servicio generoso del Señor, renunciar a cuanto compromete la perfección absoluta y el primado de amor debido a Él, a Cristo. Solo así el cristiano, discípulo digno de Cristo, estará asociado íntimamente a su muerte y a su vida, porque su morir fue un morir al pecado de una vez para siempre, y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, nos dirá, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos amigos, queda claro, el cristiano debe despreciar profundamente el pecado y enamorarse de Jesucristo. Somos débiles, podemos caer en pecado. El Señor nos ha regalado el sacramento de la confesión, de la penitencia, pero en nuestro interior tiene que haber un desprecio profundo hacia el pecado. Vayamos al Evangelio de San Mateo, en su capítulo 10. El Evangelio hoy nos refiere unas cuantas máximas de carácter sapiencial. Primera, Dios se sitúa como creador de todos, por encima de todos. Y si somos hechura suya, debemos anteponer su amor a todo amor. Y a Él debemos amarle y servirle sobre todas las cosas. Es justo que amemos a nuestros padres y seres queridos, pero por encima de ellos está el amor de Dios. El seguimiento de Cristo exige una adhesión radical, palabra fuerte para los oídos contemporáneos, pero es una adhesión que se expresa en un amor totalizante, superior a todo otro amor. Hay que amar a Jesús más que a los padres, más que a los hijos, más que a sí mismo, más que a la propia vida. Ahora bien, esto no significa negarse a los afectos de la familia o del prójimo, cosa absolutamente contraria a la ley de Dios, sino que no hay que anteponer nunca el amor a la criatura al amor de Cristo. Porque cuando las circunstancias de la vida ponen ante la encrucijada de elegir o a la criatura o a Dios, el cristiano no puede dudar en la elección, aunque tenga que imponer a su corazón graves sacrificios. Por lo demás, el hombre, cuando ha entregado todo su corazón a Cristo, se hace capaz de un amor mayor al prójimo y a sus mismos familiares, porque solo el amor sobrenatural permite superar todas las barreras y reservas del egoísmo. Sin este amor a Cristo, es muy difícil vivir, por ejemplo, el matrimonio o educar cristianamente a los hijos. Preferimos otros valores antes que los valores cristianos. Segundo principio, nos dirá el Evangelio, el que no toma su cruz y me sigue, es decir, tomar la cruz es estar dispuestos a morir si fuera preciso por Cristo y además saber sufrir las contrariedades y tentaciones. El verdadero discípulo debe seguir en todo a su maestro y seguirle es imitarle y confesarle públicamente, combatiendo el respeto humano, el miedo a hablar de Cristo, de decir que somos cristianos, de testimoniarnos como cristianos. Esta exhortación de Cristo a tomar la cruz y seguirle se resuelve en gran parte precisamente en la superación del egoísmo, que impidiendo el amor a Dios, obstaculiza también el amor al prójimo y aún al de los propios familiares. ¿Cuántas broncas familiares por el egoísmo de cada uno? Y si para ser fieles a Cristo a veces es necesario negarse a las criaturas, éstas entonces no dejan de ser amadas, sino que al contrario, se las ama con un amor más puro que el no plegarse a compromisos que es capaz de elevarse hasta Dios. Tercero, el que encuentre su vida por renegar de Jesús, ese la perderá. Y el que la pierda por morir confesando a Cristo, la ganará. Se trata de lograr la vida eterna perdiendo la temporal, que vale poco con relación a la eterna. El que entrega todo su corazón a Cristo, lo recupera enriquecido con una capacidad divina de amor. Así, renunciándose hasta el límite extremo, la pérdida de la vida se recupera en Cristo, la verdadera vida, la vida eterna, que nadie nos puede quitar. Seamos también realistas. A pocos se les pide
testimoniar su amor hasta dar la vida por Cristo en el martirio. El martirio es un don de Dios. Pero si se le pide a todo cristiano, vivir en tal disposición que nunca retroceda frente al sacrificio que Cristo nos pida. Las demás máximas son claras. Cristo se identifica con el pobre y especialmente también con sus sacerdotes, pues dice: el que a vosotros os recibe, a mí me recibe, y el que os escucha, a mí me escucha, y el que me desprecia, a mí me desprecia. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe, y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.